Buenos días, le damos la bienvenida al webinar de ASILAC, maximizando los esfuerzos para la certificación de aeródromos. En el webinar de hoy tendremos a nuestros panelistas Isleni Posada, directora de Seguridad Operacional del Aeropuerto del Dorado, presidente del Comité de Safety de ASILAC, y Mila Jiménez, gerente de GESNAER. Antes de comenzar, nos gustaría compartir con ustedes que, como es habitual, disponemos de interpretación simultánea. Podrán seleccionar el idioma español o inglés en el menú de Zoom, donde aparece el símbolo del mundo. Además, si no quieres escuchar el audio original, por favor, haz clic en silenciar audio original. Como recordarán en webinars anteriores, la función de chat se encuentra deshabilitada. En caso de que requieran hacer alguna pregunta a los panelistas, deberán enviarla a la dirección de correo electrónico que encuentran en la pantalla, info@asi-lac.aero. La sesión de preguntas y respuestas tendrá lugar al final de la presentación. En este momento me gustaría dar la palabra a Isleni Posada, directora de Seguridad Operacional del Aeropuerto del Dorado y presidente del Comité de Safety, que dará unas breves palabras de bienvenida. Gracias, Carla. A todos los que nos están acompañando, muy bienvenidos. Nos sentimos muy satisfechos de tener una muy buena participación en esta reunión. Y quiero contarles el sentido de esta webinar surge por el interés que nuestros comités de seguridad operacional del Safety LAC, ASILAC, encontramos un interés bastante abundante respecto a las necesidades de conocer un poco más sobre esos inconvenientes que se nos presentan a la hora de iniciar o estar en proceso de la certificación de los aeródromos. Entonces, producto de esa necesidad o interés, surge esta iniciativa, no solo de esta webinar sobre certificación, sino también otras webinar que esperamos en el transcurso del año continuar haciendo y claramente de acuerdo a ese consenso que hacemos en nuestras reuniones del Comité de Seguridad Operacional de Latinoamérica y Caribe. Entonces, esperamos poder continuar con este proceso. Este es uno de los proyectos que tiene el Comité Safety LAC para el año 2023. Y pues nos honra mucho poder tener acá a Mila Jiménez con nosotros, una gran experta, participante muy activa del Comité de Seguridad Operacional de ASI, y que pues yo creo que muchos de nosotros ya la conocemos porque es un gran apoyo para nosotros, no solo en este, sino en muchos otros temas. Entonces, sean todos bienvenidos, y te doy la palabra, Mila, para que nos rinda muchísimo el tiempo. Hola, buenos días a todos. Soy Milagros Jiménez, todos me conocéis por Mila. Y bueno, pues soy conocedora de muchos de los aeropuertos de Latinoamérica y experta en procesos de certificación de aeropuertos o de aeródromos. Hemos participado activamente en muchos de los españoles, de los aeropuertos españoles, y también a nivel internacional, en México, algunos hemos repasado y verificado normas técnicas con el anexo 14 en otros aeropuertos de Latinoamérica. Y si queréis, pues ahora os explico, pasamos a ver la presentación, que un poco agrupa los puntos más críticos del proceso de certificación. La presentación la hemos dividido en dos partes, una hasta conseguir el certificado y después qué pasa cuando ya se ha conseguido el certificado, cómo se mantiene ese certificado y qué cambios, digamos, implican cambios en las infraestructuras o cambios en los procesos, implican que haya que hacer gestiones del cambio con la autoridad aeronáutica. Aquí en el proceso de certificación de aeródromos, la autoridad aeronáutica tiene un papel principal, un rol principal, porque evidentemente en cada país es la autoridad aeronáutica, como sabéis, la que emite esta certificación de aeródromo. Entonces, pues como veis aquí en los contenidos de la presentación, vamos a ver muy resumido, porque los procesos de certificación son muy largos, ¿qué es lo que vamos a tratar? El proceso, la normativa, los beneficios, las dificultades,
las lecciones y las gestiones del cambio. Comenzamos por ver si es obligatorio y cuál es el objetivo, ¿vale? La obligatoriedad en principio es para aeródromos abiertos al uso público que operen transporte aéreo regular internacional. Esos son los aeropuertos que deberían tener su certificado. La gran mayoría de los concesionarios tienen cláusulas en su contrato de concesión de esta obligatoriedad de cumplir requisitos de seguridad operacional y cumplimiento de los requisitos asociados a una certificación. ¿Cuáles son esos requisitos? Por un lado, la implantación de un SMS, que es lo primero que hay que hacer antes de certificarse, de iniciar el proceso de certificación, y el cumplimiento del anexo 14. El anexo 14, como sabéis, es un anexo de OACI que se transpone a una ley de cada estado, de cada país. O sea, cada país debe transponer su propio anexo 14. En Colombia creo que es el RAC 14, en México se llama de otra forma, en cada país se llama de otra forma. En España se llaman normas técnicas. En fin, da igual, porque al final lo que es el propio anexo 14, quizás con alguna modificación que allí donde pone recomendación, hay en algunos países que es obligación. Os cuento el español porque el español es el que más conozco. Inicialmente en España se transpuso una ley que debían cumplir todos los aeropuertos, que era el anexo 14 tal cual, con todas sus recomendaciones y todas sus obligaciones, y después hubo otro reglamento que vino de Europa, ¿no? Entonces, todos los aeropuertos europeos tuvieron que ajustarse de nuevo a ese segundo reglamento, pero ya está todo regulado y todo normalizado. Había un objetivo, ¿vale?, que estableció OACI, que era una meta de un 20% de aeródromos certificados en Latinoamérica y el 48% en el Caribe para el 2016. Estamos en el 2023 y bueno, es una pregunta que he hecho yo ahora hace poco, pero creo que no sé si se habrá llegado a estos porcentajes en el 2023, que han pasado unos cuantos años. Seguimos. Vale. ¿Qué es la certificación de un aeródromo? Pues es un certificado que emite la autoridad aeronáutica de cada país, donde dice que se cumple el reglamento de ese país, que está basado en el anexo 14 de OACI. Y evidentemente, como el anexo 14 hace referencia a otros anexos de OACI, pues puede ser el de servicio contra incendios, o el de manual de aeródromo, o el de manual de aeropuertos, o el que sea, pues también tienen que cumplir por estar linkado esos otros anexos de OACI. ¿Vale? Este es uno de los problemas que al principio se encontraron cuando se empezaron el proceso. No era solo el anexo 14, sino todo lo relacionado con el anexo 14. ¿Seguimos? Vale. En resumen, el certificado es uno de los activos más importantes que tendrá un aeropuerto, puesto que de cara a las compañías aéreas o cualquier operador que trabaje o realice una actividad en el campo de vuelo o en el lado aire de un aeropuerto, pues evidentemente saber que ese aeropuerto está certificado y que cumple con todas las normativas existentes y recomendaciones de OACI, pues es muy importante. Como consecuencia, muchas de las aseguradoras, los seguros que tienen los aeropuertos, los gestores de aeropuertos, se reducen. ¿Por qué? Porque evidentemente es lo que garantiza que ocurrirán menos incidencias, un aeropuerto más seguro.
El aeropuerto, a partir de la consecución del certificado, adquiere el compromiso de mantenerlo, que es esta segunda parte de la presentación, y se llama gestión del cambio. Y luego es otra cosa que tenéis que tener muy clara, es que el SMS es la herramienta de la certificación. O sea, cualquier incumplimiento o desviación con respecto a la norma, al anexo 14 de cada país, es la que se va a gestionar con la herramienta SMS, estudios aeronáuticos de seguridad, gestión del riesgo, etc. Ahora, de hecho, el SMS es uno de los procedimientos del manual de aeródromo, que es el que certifica la autoridad aeronáutica. ¿Entiende? Vale. ¿Cómo conseguir la certificación? Vale. El primer paso es verificar cuál es la situación real del aeropuerto. ¿Qué es la foto del aeropuerto? ¿En qué estado está? ¿En qué punto cero está ese aeropuerto? ¿Y a dónde tenemos que llegar? Tanto en infraestructuras como en procesos o procedimientos. Vale, entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Verificar que se cumple el anexo 14. Artículo por artículo, y no vamos a entrar en esta presentación, que es lo que hemos estado hablando, en ver qué es el cumplimiento de cada artículo del anexo 14, porque entonces esto sería más un taller que un webinar de 1 hora. Necesitaríamos pues casi una semana, ¿no?, de formación para hablar de cada uno de los artículos del anexo 14. Pero sí hay que hacer como un checklist donde se verifica cada punto y cada capítulo del anexo 14. ¿Vale? Luego, sobre eso, o sea, tienes que verificar procesos e instalaciones, y a partir de ahí elaborar un manual de aeródromo con todos sus procedimientos. A partir de ahí, todas las desviaciones que se encuentren, todo lo que no cumpla o sea recomendación o sea una obligación por parte del anexo 14, se realizarán estudios aeronáuticos de seguridad. Y esos estudios aeronáuticos de seguridad, con sus medidas mitigadoras, son las que darán un nivel equivalente de seguridad para aceptar o no ese incumplimiento. Y esa aceptación la hace la autoridad aeronáutica de cada país. ¿Vale? Entonces estaríamos como en el cuadrado número 3. Y el paso siguiente, una vez que tú tienes tu foto y sabes lo que incumples y cuáles son tus desviaciones, entonces tú ya tienes toda la documentación preparada y sabes en qué situación está tu aeropuerto. Entonces se haría una solicitud del inicio de la certificación a la autoridad aeronáutica, pero no antes, porque si no sabes qué incumples o qué cumples, pues es posible que tu proceso de certificación nunca termine, porque realmente has iniciado el proceso, pero la autoridad aeronáutica te lo ha parado porque hay cosas por las que no lo va a dar por válido. ¿Vale? Entonces, una vez que se entrega la solicitud del inicio de certificación con su SMS, con sus estudios aeronáuticos de seguridad de las desviaciones y por supuesto con el manual de aeródromo, la autoridad aeronáutica empieza a verificar que se cumple todo con las evidencias documentales que se aporten. Ahora veremos un poco a grosso modo qué es toda esta documentación. La autoridad aeronáutica lo verifica y si todo es correcto, pues emite el certificado. Y a partir de ahí, de ese certificado, hay que mantener el certificado, como hemos dicho antes. ¿Y cómo se mantiene ese certificado? Cada vez que hay un cambio en la infraestructura, cada vez que hay un cambio en procesos importantes del aeropuerto o actividades o operadores importantes del aeropuerto que afecten a la seguridad operacional, debe realizarse una gestión de ese cambio, que es como un pequeño proceso de certificación, un mini proceso de certificación. Se clasifica ese cambio, si es un cambio importante, si es significativo, si no, y se analiza con la autoridad aeronáutica, pues haciendo la gestión de riesgos correspondiente y todo un proceso con la autoridad aeronáutica para que ese cambio
se mantenga el certificado. Mantenga el certificado y mantenga el nivel de seguridad que debe tener el aeropuerto, igual que cuando se emitió el certificado. Esto es un poco, os lo he hecho así porque estos son los pasos principales de un proceso de certificación. Bien, entonces, lo primero, como hemos comentado, es la situación real del aeropuerto, verificación del cumplimiento del anexo 14 de cada país, ya os digo, y la detección de los incumplimientos y las desviaciones. También esto también para los procedimientos operativos, mantenimiento, porque hay instalaciones que son críticas, como por ejemplo puede ser las centrales eléctricas de los aeropuertos, que son, digamos, el núcleo principal del funcionamiento, y si falla el aeropuerto. Y evidentemente una elaboración del manual de aeródromo, donde se describe cómo se hace todo, cómo se hacen estos procedimientos. Y el manual de aeródromo, pues ya bien establecido qué procedimientos tiene que tener, entre ellos el SMS. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues la corrección de las desviaciones e incumplimientos. Evidentemente hay cosas que no se van a poder corregir, ¿no? Como puede ser, hay aeropuertos que están pues muy encajados o están muy metidos en las ciudades, y las franjas de pista pues no miden lo que tienen que medir, porque ya la ciudad se está comiendo el aeropuerto. Esos obstáculos son que hay alrededor del aeropuerto son obstáculos, y esos son incumplimientos al anexo 14. Si eso no se puede corregir, pues evidentemente hay que hacer un estudio aeronáutico de seguridad que garantice que la seguridad operacional es la misma que si la franja de pista tuviera las dimensiones que tiene que tener. ¿Vale? Entonces, para eso sí sirve la herramienta del SMS, ¿no? El SMS es el que establece esos análisis de riesgos y cómo se hacen esos estudios de seguridad aeronáutica, porque que yo conozca, no hay ningún aeropuerto que cumpla 100% todo lo que dice el anexo 14, ¿vale? Así que en todos los aeropuertos, más o menos, hay algún estudio de seguridad aeronáutico que es el que garantiza con esas medidas mitigadoras que el nivel de seguridad es el mismo que si cumpliese la norma. Esta es la primera, ¿no? Después. Bien, uno de los primeros pasos, como os digo, digamos que la verificación del anexo 14 o norma traspuesta al país, tiene por un lado la verificación de las características físicas, o sea, lo que son las instalaciones e infraestructuras, y por otro lado la de procesos y procedimientos. Vale, aquí, como veis, lo primero que hay que hacer es evaluar los obstáculos. Normalmente cualquier aeropuerto que comienza un proceso de certificación evalúa los obstáculos que tiene, porque hay un capítulo entero en el anexo 14 que se refiere a las superficies limitadoras de obstáculos de ese aeropuerto. Y entonces, ¿cómo saber si es obstáculo o no obstáculos que hay alrededor del aeropuerto? Pues hay que hacer un levantamiento topográfico de todo el aeropuerto y sus alrededores. Como veis aquí, esta gráfica, ¿vale? Y esta curva que hay aquí, pues es una de las aproximaciones que llevan a una pista, y todos estos puntos y todas estas elevaciones, porque esto es en perfil y en planta, veis los diferentes obstáculos que hay en una de las aproximaciones. Todos estos son obstáculos, y para saber si es obstáculo o no, hay que hacer sí o sí un levantamiento topográfico. ¿Por qué? Porque los aeropuertos, como tienen su historia, y muchos de ellos aparecieron en los años 50, en los años 60, pues a lo mejor tienen algún obstáculo principal que está detectado y está publicado en vuestra información aeronáutica, en el AIP. Pero hay otros muchos, antenas, árboles, edificios,
que han crecido alrededor del aeropuerto y que ni siquiera sabemos si somos conscientes de que existen. Entonces, es muy importante para saber si ese capítulo del anexo 14 se cumple, hacer este levantamiento topográfico. Y sobre todo porque hay que adquirir las coordenadas de los umbrales, que en la mayoría de los aeropuertos tampoco saben cuáles son. Y siempre hay una desviación de 1 metro, 1,5 metros, de lo que está publicado a lo que realmente es. Entonces, es muy importante este levantamiento topográfico. Es lo primero que hay que hacer, y sabéis que las superficies limitadoras de obstáculos son como la forma en planta es como un caramelo, y bueno, y luego tiene diferentes precisiones dependiendo de la zona, en la aproximación, en el despegue, en las propias vuelos visuales, vuelos instrumentales, la categoría del aeropuerto que es, para qué aviones estamos operando el aeropuerto. Todo esto que formaría parte ya de la primera parte de análisis de la certificación, es súper importante tenerla clara y bien definida. Y desde luego todos estos obstáculos van con una precisión concreta. Normalmente se hacen vuelos fotogramétricos donde se hace un levantamiento completo de todo el campo de vuelos y se debe restituir todas esas fotografías con una determinada precisión que está definida en los anexos. ¿Vale? Entonces, con esto, digamos, con este levantamiento topográfico, por favor, ¿puedes darle un poquito para atrás? Bien, con este levantamiento tenemos la parte de abajo, se elaborarían esos planos de aeródromo real, porque yo lo que me he encontrado son planos de aeródromos que no son reales, o sea, son planos que vienen de alguna obra, que vienen de planos, pero no son planos con coordenadas topográficas reales, etc. Y con esos planos también se levantan los perfiles de las pendientes, de las franjas, de las pistas, de las calles de rodaje, de la señalización, de todos estos temas que tenemos que verificar. Luego, por tanto, este es el primer paso que hay que hacer y es uno de los más importantes, porque si este no se hace bien, el resto que verifiques posiblemente no sirva, no sea válido. Siguiente. Bien, aquí, bueno, a partir de aquí, pues evidentemente podemos evaluar todos esos capitulitos del anexo 14. Aquí sí que os pongo pues algunos ejemplos, porque yo he ido un poco al grano, sobre aeropuertos que están certificados antes y después de la certificación. Aquí veis 2 fotos, ¿vale? Como veis en esta intervención, ¿vale? Esta es la pista y como veis abajo se han intervenido todas las franjas de la pista. ¿Por qué? Porque hay aeropuertos que no tienen esas franjas niveladas. ¿Vale? Niveladas es que tienen que tener una pendiente, o sea, hay veces que la pista no tiene la pendiente correcta, pero bueno, se hace un estudio aeronáutico, cambiar una pista es complejo, pero cambiar las franjas y adecuar las franjas es mucho más sencillo, porque es tierra, es removerlo, es compactarlo, es que tiene que tener una dureza determinada para que los aviones, si salen de la pista, no se queden clavados en las franjas. Y como veis, pues en este aeropuerto en concreto, que ahora no recuerdo cuál es, se han nivelado todas las franjas que hay alrededor de la pista. Es un ejemplo. Estas son obras que se han hecho para poder certificar los aeropuertos. Por ejemplo, pues veis también que la pista está mucho más definida en la parte de abajo, en la foto de abajo, que en la foto de arriba. O sea, hay muchas modificaciones que se han hecho en el campo de vuelos. Vale. Hay otros procesos aeroportuarios involucrados, como os he dicho, por ejemplo, el SEI, el Servicio de Extinción de Incendios, los bomberos. Vaya.
Entonces, hay mucho, como veis aquí, todos los procesos que intervienen en el lado aire también tienen esos procedimientos, esos procesos, y también se verifican en el anexo 14. Por ejemplo, que os digo, meteorología, vehículos en plataforma, procedimientos de inspecciones de pista, cuántas veces se inspeccionan, con qué frecuencia, cómo miden el PCN, cómo están el asfalto o el hormigón, el concreto de la pista, o sea, hay un montón de datos y procesos del propio, la categoría del SEI, qué capacidad tiene, si tiene los suficientes litros de espumógeno, qué tipo de espumógeno, cada cuánto se revisa. Todo esto que viene son capítulos del anexo 14, también forman parte del proceso de certificación, ¿vale? Y todo pasa por la implantación del SMS, como hemos dicho, que es nuestra herramienta base para que el nivel de seguridad esté en esta línea verde que veis aquí, ¿no? Que puede estar en una línea roja y puede pasar por medidas mitigadoras hasta un nivel verde, que es un poco lo que se consigue con los estudios de seguridad aeronáuticos, siempre y cuando las desviaciones lo faciliten, porque hay veces que no es posible. Veremos ahora casos mucho más complejos. Los beneficios de un certificado se volvería un aeropuerto muchísimo más competitivo, y evidentemente es como una llamada, ¿no? Si un aeropuerto está certificado, pues las compañías aéreas lo ven como un aeropuerto más atractivo. Evidentemente, pues disminuyes las deficiencias que hay en las infraestructuras y en los procedimientos, y aumenta el nivel de seguridad que tiene ese aeropuerto, que al final el sector aeronáutico es uno de sus grandes valores. También se disminuyen los costes de mantenimiento, porque evidentemente al ser unas infraestructuras mejor revisadas y y con unos procedimientos de mantenimiento, sobre todo en las instalaciones críticas, mucho más exhaustivo, pues evidentemente no vamos a dejar que esas infraestructuras se deterioren y generen problemas. Así que a lo largo también se disminuyen los costes de mantenimiento. Y sobre todo es mantener el nivel de seguridad aceptable de un aeropuerto. Vale. Uno de los grandes problemas de los procesos de certificación es que es algo que cuesta dinero. Cuesta dinero y tiene costos importantes, ¿vale? O sea, ya hacer el levantamiento topográfico, la topografía, los vuelos fotogramétricos, hacer un levantamiento real de todo lo que hay en un campo de vuelos y descubrir que tienes muchos incumplimientos que la autoridad aeronáutica no te los va a aceptar, pues significa que es un problema. Pero ahora veremos un poco estos problemas. También necesitas un equipo de profesionales que también cuestan dinero. O sea, es un esfuerzo adicional digamos, al proceso normal diario de la operativa diaria de un aeropuerto. Pero, como hemos dicho, tiene unos beneficios importantes, aparte de que tú a nivel internacional, tu aeropuerto a nivel internacional se va a valorar mucho más, ¿no? Está un poco cuantificado que el ahorro en mantenimiento va a ser un 10%, vas a tener un control mucho mayor de la seguridad operacional y también vas a aumentar tu competitividad con respecto a otros aeropuertos. Veamos ¿Hay una slide anterior o era esta la siguiente?
No, vale, ese. Desviaciones e incumplimientos a las normas. Antes os he anticipado dos fotos de antes y después de certificarse y ahora veremos otras más. Aquí, por ejemplo, vemos las resas, ¿no? Las resas son en aeropuertos que están junto al mar, pues vemos que no tienen, muchas de ellas, por las razones que ellos no es porque están metidos dentro de una ciudad, el vallado creció la pista, pero la resa no creció, hay un barranco, hay un mar, no hay espacio, no hay superficie, la pista no se puede disminuir porque es muy corta y entonces ya no aterrizan los aviones, etc. Las resas no cumplen las pendientes. Las resas en casi todos los aeropuertos ha habido que, digamos, reconfigurarlas de alguna forma para que cumplan. Aquí veis un caso. Por ejemplo, otro de los problemas que suele haber es la distancia entre el eje de la pista y una calle de rodaje o la plataforma o tal. Estas distancias hay muchas veces que no se cumplen. Y bueno, pues para que se cumplan, pues evidentemente hay que reestructurar un poco, no la pista, porque la pista es difícil de reestructurarla y cambiarla de sitio, pero sí a lo mejor hay que reestructurar la plataforma o los obstáculos que hay a esa distancia, ¿no? También, por ejemplo, si vemos en el anterior, tal, veis el avión con estos canales que en teoría tienen que estar tapados. O sea, aunque no se consideran obstáculos, sí se consideran no válidos. No se pueden dar por bueno. En el aeropuerto de Barcelona hay muchos canales de este tipo alrededor del campo de vuelos y hubo que taparlos todos de forma que eran pisables por avión, para que no ocurriera esto. Aquí, como veis, pues también esto también es algo muy común. Incumplimientos y desviaciones en las pendientes de las pistas. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se construyeron los aeropuertos y aunque se seguía el anexo 14 más menos aproximadamente, pues hay muchos, se aprovechan las pendientes del terreno. Y ahora, si tú al hacer el levantamiento topográfico y obtener los perfiles de las pendientes, se ve que esas pendientes no cumplen con el anexo 14. Aquí vemos otro ejemplo de franjas y resas que pues no se cumplen y evidentemente ¿cuál es el problema? Pues que puedes tener un avión que salga de la pista y vaya al mar. Entonces entrarías en el plan de emergencia y el plan de emergencia también es otro documento que se analiza para la verificación del cumplimiento del anexo 14. Todo el plan de emergencia, tiempos de respuesta, simulacros, acceso a las pistas, accesos a las cabeceras de pista, accesos por el mar, todos estos temas también se analizan con el anexo 14. Bueno, el anexo 14 y los documentos de OACI que hacen referencia en el anexo 14. Aquí, os estoy enseñando incumplimientos muy comunes, ¿vale? No es que estén en vuestros aeropuertos, sino que están en muchos aeropuertos que no están certificados. Otra de los problemas era la no frangibilidad de los obstáculos. De hecho, estos son antenas del ILS. Entonces, como veis, están sobre una estructura de hormigón. Y entonces, pues bueno, antiguamente había una interpretación de que, bueno, había algunos elementos que se tenían que dar por válidos porque tenían que ir ahí aunque estuvieran en la franja o aunque estuvieran en tal y que aunque suponían un obstáculo en un momento dado, pues daba igual, se hacía lo mismo. Con la certificación
hubo que modificar estas estructuras y hacerlas todas frangibles. Es uno de los... digamos que reinstalarlas en un sitio fuera de las franjas o fuera de las resas o fuera de las zonas libres de obstáculos. Otro de las grandes, o sea, desviaciones más comunes también han sido la definición de los estacionamientos de avión, de los stand de avión, pues que no cumplían los 7,5 metros o los 4,5 metros. O había zonas que se consideran estacionamiento, pero eran calles de rodaje o calles de rodaje que se consideraban estacionamientos, no se dejaban los márgenes, no se dejaba tal, y al final esto siempre pues, ha sido un problema. En muchos aeropuertos en España hubo que, digamos, que reconfigurar las plataformas para que estos estacionamientos se cumplieran. Se levantara un plano topográfico de la nueva configuración de estacionamientos de aeronaves y calles de rodaje, y tanto las internas como las externas, y ese plano topográfico de la nueva señalización horizontal es la que se entregaba a la autoridad aeronáutica para que verificaran que realmente todos los parámetros se cumplían. Otro de los problemas que había es que las mangas, las torres mega, no sé, diversos elementos que había en el campo de vuelos también estaban ubicados dentro de las zonas libres de obstáculos, como podían ser franjas o podrían ser franjas de calles de rodaje, franjas de pista, franjas de todo. Evidentemente todo esto que ha tardado tiempo en corregirse, porque había veces que se hacían estudios de seguridad aeronáuticos y la autoridad aeronáutica decía, bueno, pues dentro de un año tiene que estar corregido. ¿Por qué? Porque no todo se puede corregir en el minuto 1. Son muchas cosas y muchos elementos y muchas infraestructuras y muchos procedimientos con mucha gente implicada. Entonces, pues esos estudios aeronáuticos de seguridad lo que hacen es que te dan un tiempo para que tú lo corrijas. Y a partir de ese momento, y a lo mejor te emiten ese certificado de aeródromo condicionado con esa condición que dentro de un año tú hayas corregido estas deficiencias, ¿no? O estas desviaciones. Bien, pues aquí como veis, por ejemplo, pues esta también es un tema de resas, ¿no? Pero ¿quién corrige esta? ¿Quién realiza estos estudios aeronáuticos de seguridad? ¿Quién establece estas medidas de mitigación? Pues evidentemente los estudios aeronáuticos de seguridad hay. Tiene que hacerlos personal que tiene experiencia en operaciones, en infraestructuras, en instalaciones aeroportuarias. No puede establecer un estudio de seguridad aeronáutico de un incumplimiento de un campo de vuelos. No lo puede hacer alguien que llegó ayer y hace un estudio y se lo copia de otro. Eso pues en principio no es viable. Digamos que las personas que componen ese análisis de riesgos o hace en ese estudio de análisis de riesgos son personas que tienen esa cualificación. Y evidentemente pues hace un análisis en cada aeropuerto que tenga digamos, implantado el sistema de seguridad operacional, pues seguramente haya compañías aéreas, el jefe de operaciones, pues el responsable de seguridad operacional, gente, a lo mejor incluso pilotos de las compañías principales de ese aeropuerto, quizás algún asesor que pueda realizar estos estudios. En fin, o sea, tiene que ser un equipo de trabajo, ¿no? Por eso el SMS también te exige, en cierta forma, que tengas un comité de seguridad operacional donde entra y sale personas o profesionales que son los que van a dar el input dependiendo de cuál es el tema que se va a tratar.
¿vale? Entonces, estos estudios aeronáuticos de seguridad que al final establecen el nivel de seguridad que da ese incumplimiento y las medidas mitigadoras necesarias para que el nivel de seguridad operacional llegue a ese que sea el equivalente al cumplimiento de la norma, tiene que ser gente con ese conocimiento. ¿Por qué no se certifican los aeródromos? Pues normalmente porque todas las inversiones que se realizan en los aeropuertos, por lo menos desde hace unos cuantos años, son las inversiones que venden, ¿vale? ¿Cuáles son las inversiones que venden o que hacen marketing de ese aeropuerto? Los edificios terminales, temas de urbanización, pues algo que calidad de servicio, calidad del pasajero hacia el pasajero, ¿no? Pero la parte aeronáutica, la parte del lado aire, esa se supone que siempre ha cumplido y entonces nadie quiere invertir ahí, a no ser que te obliguen. ¿Por qué? Porque se supone que eso ya estaba bien y que cuando llegó ese concesionario o llegó ese gestor nuevo, que es el que está ahora asumiendo esa responsabilidad, ya se lo dieron así y se supone que cumplía, porque a lo mejor de antiguo y en todos los procesos de certificación siempre ha pasado así, los aeropuertos nacieron sin esta obligatoriedad, ¿no? En principio deben cumplir el anexo 14, pero nadie comprobaba que se cumplía. Se hacían las obras y bueno, más o menos se cumplía. Como nunca ha habido algún accidente pues, por esta cuestión, pues tampoco llegaba a ser excesivamente importante. El tema de la certificación lo que hace es aunar esa voluntad, aunar esa obligación. La obligación de saber cómo tienes tu aeropuerto y cómo lo haces. Pero existe ese gran problema, es ¿quién tiene que pagar esto? ¿Quién paga la reforma o la adaptación de las franjas de pista con todos esos elementos que no son frangibles y que en su momento estaban ahí? O sea, y eso supone mucho dinero, estas inversiones suponen mucho dinero. Entonces, como la mayoría de estos aeropuertos, muchos de ellos eran parte de la autoridad aeronáutica del país, pues en su momento se construyó así, pero se construyó así. También es verdad que los aviones han cambiado, sus performances han cambiado y bueno, pues operan con más seguridad. Entonces tampoco ha habido una incidencia grave sobre las infraestructuras, ¿no? Se ha ido adaptando mucho, pero realmente todo el mundo miraba para otro lado porque lo importante estaba en el lado tierra, en la adaptación, en la ampliación del edificio terminal, pero la parte del lado aire se suponía que cumplía. Entonces, si todos suponíamos que cumplían, nadie quiere, en España decimos, nadie quiere tocar ese cascabel, ¿no? Pero está ahí. O sea, si queréis, y ninguna autoridad aeronáutica va a certificar un aeropuerto que no se cumpla, que no cumpla esas infraestructuras. Entonces, este es el gran problema, la falta de inversión. Y al final hay que saber que esa inversión hay que hacerla. Hay que nivelar las franjas, hay que hacer el levantamiento topográfico, hay que iluminar todos esos obstáculos, hay que saber que están ahí, hay que hacerlo todo, y eso cuesta dinero y cuesta un equipo de gente y es un proceso de trabajo importante durante un año y un equipo experto en certificación. Porque el que está gestionando el aeropuerto no puede estar en estos procesos de certificación, porque el trabajo es importante. Y aparte de eso, la autoridad aeronáutica tiene que aprobarlo, con lo cual es una comunicación y una comunicación continua con esta autoridad aeronáutica. Entonces, a no ser que el concesionario o el nuevo gestor aeroportuario tenga ese coste o esa inversión incluida en su contrato de concesión, pues nadie va a hacer esta inversión, porque se supone que esa inversión
no era necesaria, a no ser que la tenga incluida. Entonces, este es uno de los grandes problemas que hay, que se necesita un equipo de trabajo potente y se necesita hacer esas inversiones. Y como he comentado, pues eso se necesita personal técnico, experto aeronáutico, y normalmente los aeropuertos, muchos no los tienen, o sea, los aeropuertos grandes pues tienen personal cualificado, pero tienen personal cualificado para las operaciones diarias, para su operativa en tiempo real, pero no para el proceso de certificación. Y este es uno de los problemas. Muchos de los aeropuertos que en España, por ejemplo, cuando comenzó el proceso de certificación, pues había como diferentes etapas, ¿no? 3 aeropuertos en estos 6 meses, se inicia el proceso de certificación, pum, pum, y había equipos expertos, tanto externos como internos del propio gestor, que estaban trabajando continuamente en estos procesos de certificación, sin hacer otra cosa, sin hacer nada más, sin intervenir en las operaciones diarias de los aeropuertos, sin la seguridad, sin tocar el SMS, solo proceso de certificación, primero implantación del SMS y después proceso de certificación. Esto es un tema muy importante porque si no existe ese equipo experto, va a ser difícil que se certifique un aeropuerto como se tiene que certificar. Y luego depende también mucho de la autoridad aeronáutica, de sus normativas, de sus guías de certificación, cómo va a certificar ese, qué considera la autoridad aeronáutica válido, que no. Ese es un tema que también influye mucho. La autoridad aeronáutica tiene que saber qué es lo que va a pedir, qué es lo que va a pedir para certificar los aeropuertos. Y a veces en este proceso de incumplimientos y desviaciones que, como he comentado, todos los aeropuertos tienen, pues se complica porque la autoridad aeronáutica no lo considera válido, si lo considera válido, no lo considera válido, entramos en este bucle. Este es otro tema complejo. Luego, pues esto, o sea, hay que saber y ser consciente de que la mayoría de los aeropuertos tienen incumplimientos, porque son aeropuertos con su historia. Es como el código técnico de edificación que hay en España o en los aeropuertos de Latinoamérica, pues que tenéis esas normativas americanas. Hay algunos edificios que nacen y son edificios antiguos y no cumplen normativa actual. Pues lo mismo pasa con los aeropuertos que con los campos de vuelo, ¿no? Que son aeropuertos que nacieron de una forma y bueno, pues ahora hay que ponerlos a cero en ese punto inicial, ¿no? Y luego el otro gran problema que existe siempre es el tema de los obstáculos. ¿Dónde está ese aeropuerto? Ya sabéis, por ejemplo, Quito tenía un aeropuerto dentro de la ciudad de Quito, entonces lo tuvieron que cambiar de sitio para evitar todos los obstáculos que había alrededor. Pero eso es algo muy habitual en los aeropuertos donde la ciudad ha ido creciendo y ha ido estrangulando al propio aeropuerto, sin una coordinación con la municipalidad colindante. Y bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Si queréis ahora podéis hacer, hasta aquí es un poco la parte del proceso de certificación, a grosso modo, sin entrar en detalle. Si queréis hacerme alguna pregunta pues, sobre este tema, sería el momento, porque si no, pues continúo con la segunda parte del webinar hasta donde me dé tiempo sobre la gestión del cambio. Ya tengo el aeropuerto certificado, ¿qué pasa a continuación? ¿Cómo mantengo ese certificado y qué es lo que tengo que hacer? Mila, si gustas, seguimos y les pedimos a las personas que nos envíen sus preguntas y te las envío, ¿sí? Seguimos. Bien.
Aquí en España, una vez que el aeropuerto se ha certificado y que ha pasado por todo esto anterior que hemos ido hablando, existen unos objetivos de gestión del cambio. ¿Gestión del cambio qué es? Que yo ya tengo un campo de vuelos o mis pistas, calles de rodaje, plataforma, mis procesos, mis procedimientos perfectos con todos los niveles de seguridad y todas las desviaciones con sus estudios aeronáuticos de seguridad. Pero resulta que el aeropuerto se me ha quedado pequeño y tengo que hacer una nueva calle de rodaje, una modificación a la plataforma, un proceso porque un ground handling ha cambiado. Todo esto es lo que denominamos gestión del cambio. ¿Por qué? Porque afecta a la seguridad operacional. Entonces, en España se reguló, hay una guía que además la podéis descargar de la web de AESA, la Autoridad Aeronáutica Nuestra, donde especifica cómo se clasifican esos cambios. Cada vez que hay un cambio, hay que hacer una gestión del cambio. Y eso significa que hay cosas y modificaciones, esos cambios pasan por la autorización de la autoridad aeronáutica y verificación previa antes de realizar el cambio. Entonces, se clasifica ese cambio, la importancia que tiene y en función de eso hay que presentar una serie de documentos u otros hasta que la autoridad aeronáutica dice ok, tú no puedes realizar ese cambio. Y esos cambios, pues como os digo, pueden ser cambios en las calles de rodaje, cambios en las configuraciones de plataforma, en las infraestructuras, si hay una altura de un edificio, una torre, torres mega, cambios en la iluminación de la plataforma, todo lo que afecte al anexo 14 o a la seguridad operacional. Por ejemplo, cambios del SEI, cambios del ground handling, también puede ser un cambio significativo. Entonces, se clasifican. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, como veis aquí, se clasifican estos cambios y hay pues cambios leves o moderados, cambios significativos o moderados y cambios de todo tipo. Entonces, hay los leves y moderados, pues esos no requieren aprobación previa del cambio, pero lo debes notificar a la autoridad aeronáutica. Esto afecta a la seguridad operacional y te lo notifico para que sepas que ha cambiado. Es mantener así el certificado. Los significativos requieren aprobación previa de la autoridad aeronáutica, entonces lo tienes que notificar. Uno significativo pues es un cambio de una calle de rodaje, por ejemplo. Eso es un cambio significativo, hay que mandarles los planos, hay que mandarle la verificación de que efectivamente esa nueva infraestructura que van a hacer cumple con todo lo que dice el anexo 14 o ley similar del país, y entonces debes esperar a iniciar la obra cuando la autoridad te lo notifique. Ok, al cambio, adelante. Bien. Entonces, aquí como veis, pues es una gestión importante, o sea, como os digo, en aeropuertos como el aeropuerto de Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, que son aeropuertos de primer nivel, en esos aeropuertos hay una oficina específica dedicada a la gestión del cambio. Parte de ese personal está solo dedicado a gestiones del cambio. Parte de ese personal están en el área de ingeniería y mantenimiento, que es donde más cambios se producen, y parte de ese personal o esos expertos en gestión del cambio están en operaciones, que es la otra parte que también cambia, tiene cambios de proveedores, cambios de actividad, etc. O empieza a operar una compañía nueva con un avión que es diferente al que opera normalmente en el aeropuerto o al más crítico, etc. Vale, entonces aquí en estos gráficos pues vais viendo, ¿no? Ante un cambio no menor en el aeropuerto, o sea que se considera un cambio, todo lo que hay que hacer. Pues hay que realizarle el análisis del impacto del cambio
hay que hacer la gestión del riesgo de ese cambio, luego la categorización del cambio, determinación y clasificación de ese cambio al 1A, 2, 3, y luego la tramitación de los cambios, que siempre es con la autoridad aeronáutica. Todos estos pasos previos están descritos en la guía de la autoridad aeronáutica, que te dice que cada vez que haya un cambio tienes que hacerlo así. O sea, ¿por qué he querido contaros todo esto? Que por supuesto tiene mucho que hablar, mucho que gestionar y mucho que tratar. Es porque cuando un aeropuerto inicia su proceso de certificación o empezando por la implantación del SMS, debe tener un equipo de gente que ya lo va a tener siempre. O sea, no es un momento puntual, no es durante el año hasta que consigamos el certificado. Ese equipo debe permanecer en el aeropuerto siempre hasta el final, porque si no, todos los cambios que se vayan sucediendo después del certificado emitido por la autoridad aeronáutica no se van a realizar. Entonces, hay una serie de frecuencias de análisis y verificaciones que deben continuarse después del certificado. Y es la gestión de todos estos cambios. Por ejemplo, si mañana hay una grúa en una de las aproximaciones del aeropuerto, o ha cambiado el balizamiento del aeropuerto, o ha cambiado, no sé, la cartelería vertical del aeropuerto, o han cambiado las torres de iluminación de la plataforma, todo eso son cambios que afectan al certificado. Y como son cambios que afectan al certificado, lo debe seguir evaluando el equipo de certificación. Entonces, para certificar un aeropuerto es un trabajo de 1 año o más, depende del dinero que tú le implementes, ¿no? Pero ese equipo de personal, de gente, de profesionales, debe permanecer después, para que después todos los cambios se gestionen. No es posible que emitas un certificado y te olvides del certificado. No. Esto es como la ISO de calidad o la ISO de medio ambiente. Una vez que tú ya tienes el certificado ISO, pues tienes que mantener ese certificado ISO, sino para qué has hecho el esfuerzo. La autoridad aeronáutica te puede retener el certificado, te lo puede quitar, o te puede estar multando, o te puede hacer lo que sea. Entonces, hay que montar un equipo de gente que continúe después del certificado y que son los que van a hacer todos estos ajustes de cambios. Cambia un poco todo, la política del aeropuerto, el enfoque, la forma de funcionar, todo pasa por la certificación del aeropuerto, porque es lo más importante, es el activo más importante que tiene el aeropuerto. Siguiente. Mila, ya estamos a 2 minutos, no sé si... Bueno, era un poco darlos también un matiz sobre esto, hay mucho más que hablar. Si queréis, otro día entramos más en detalle sobre cómo es el proceso de certificación de temas técnicos o dudas técnicas que tengáis, pues podemos hacer un análisis más profundo. Y nada, pues podría continuar, pero se nos agota el tiempo. Así que... pues no sé si tenéis dudas o... Sí, por favor, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas a info@asi-lac.aero. Mil disculpas, Mila, que se nos haya agotado el tiempo. Espero que podamos hacer algo más específico de esta gestión del cambio, así podremos dedicarle más tiempo. Y bueno, agradecerle a Mila, a Isleni y a todos los participantes por estar aquí toda esta hora, muy nutrida. Y les recuerdo, envíenos sus preguntas y le estaremos pasando las preguntas a Mila para que les responda cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Ok, muchas gracias a todos y espero poder tener ocasión de conoceros personalmente.